firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria, 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 portador de tu gloria. Hola, buenas noches. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenido seas amigo, bienvenido seas hermano a una transmisión de la Iglesia de Cristo en su región Ecatepec. En esta noche, nuestro ministro Romeo nos hablará de un tema muy importante que es acerca de la actitud en la oración. En nuestra vida cristiana, nosotros aprendemos a orar, ¿verdad? Aprendemos a orar porque la palabra de Dios dice que oremos por todo y en cada momento, pero muchas veces se vuelve rutinario, se vuelve algo que nosotros hacemos cotidianamente y caemos en repetir las mismas palabras, las mismas cosas y sobre todo que no encontramos una conexión con Dios especial. Y justamente de eso, de la actitud que debemos de tener, nos hablará hoy nuestro hermano Romeo, ¿verdad? Debe de ser con humildad, de todo corazón, entregada, apasionada, dispuesta, pero él nos hablará acerca de todo esto que es la actitud para orar. Muchas gracias por estar aquí, siéntete bienvenido y sin duda es algo especial. Así es que abre tu corazón, abre tu mente, disponte a escuchar la palabra de Dios para que puedas entender y comprender qué actitud debemos de tener al orar. Gracias por estar aquí y comenzamos.
Hola, qué gusto saludarte desde donde quiera que nos veas. Recibe un cordial saludo. Vamos a continuar el día de hoy con la serie de clases acerca de la oración que estamos llevando los días miércoles. Es tomar en las escrituras donde Jesús enseñó acerca de la oración y más adelantito en otras clases posteriores vamos a ver también específicamente cuando Jesús oró, cómo lo hizo, la actitud de su corazón. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablarte hoy, de la actitud que necesitamos tener cuando vamos a orar. Ya el miércoles pasado yo te dejaba a manera de conclusión por qué dejamos de orar. Y básicamente yo encontraba 4 razones que a manera de repaso quiero que podamos recordar. Y una de ellas es porque nos desanimamos, porque Dios no responde nuestras oraciones o como veíamos, tal vez no lo respondió en la manera que nosotros quisiéramos. Eso nos lleva a que perdemos nuestra fe. Y cuando perdemos nuestra fe y ya desanimados, es muy probable que nosotros ya no vayamos a orar, porque decimos, ¿para qué oro si Dios no me respondió? Y otra razón es por orgullo, porque somos orgullosos. De pronto nos creemos autosuficientes, que somos capaces de lograr tal o cual cosa, y eso nos impide tener una actitud de necesidad. Y la última, por ingratos. Porque cuando estamos en gran necesidad, vamos y rogamos a Dios. Pero cuando logramos el trabajo, cuando logramos que nuestros sueños se cumplan, cuando sana nuestro familiar, nos olvidamos de Dios y solamente lo vamos a buscar hasta la siguiente necesidad. Y esa es una ingratitud bien grande en verdad. Pero bueno, para quienes ya entendimos que no debemos de dejar de orar, Jesús ahí en Lucas 18 enseñó también por medio de una parábola acerca de este tema, acerca de la actitud que necesitamos tener cuando vayamos a orar. Es Él diciéndonos, está bien, ya entendiste que debes de orar siempre sin desanimarte, pero quiero que entiendas qué actitud es la que se debe de tener o la que tú debes tener cuando tú puedas ir a orar. Y lo hizo mediante una parábola. Esto no sucedió, esta es una historia que Él contó para poder ilustrar esta actitud. Y en Lucas 18:9, Él está hablando y dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Contó esta historia, esta parábola, para las personas que tenían estas 2 actitudes. Una es que tenían mucha confianza en su propia rectitud. Tenían mucha confianza en sus propios hechos. Ellos se creían buenas personas. Y por creerse buenas personas, los llevaba a la segunda actitud, despreciar a los demás. Realmente es es una actitud de orgullo. Es una actitud de autojustificación a través de yo mirar mi vida, yo mirar mis hechos y sentirme bien. Con ese propósito, Jesús contó esta parábola. En el verso 10 dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. En la parábola que Jesús está próximo a contar, tiene 2 protagonistas principales. Y nuevamente encontramos a 2 protagonistas tan separados en los 2 polos. Por un lado estaba un fariseo.
dentro de la cultura religiosa en la que Jesús estaba contando esta parábola, el fariseo era el mayor de los religiosos. El fariseo era el más cumplidor de las leyes. Y por otro lado estaba, como lo dice esta versión, un despreciado cobrador de impuestos. También en esta sociedad, la persona más despreciada era un cobrador de impuestos, porque era un traidor a la patria, estaba a favor de Roma, a favor del Imperio Romano. Además, era catalogado como un ratero, como un ladrón, que le robaba a sus propios paisanos. Entonces, fíjate, por un lado, un hombre tan religioso, cumplidor de muchas leyes, hacedor de muchas obras, que a través de esas obras se sentía tan bien delante de Dios, que sus obras lo respaldaban. Y por otro lado, uno tan despreciado que ni siquiera en la sociedad era admitido, porque era un traidor y un ratero, mucho menos iba a ser admitido delante de la religión, delante de Dios. Y así de distantes eran la personalidad de estos dos protagonistas dentro de la historia. Continúa Jesús en el verso 11 y dice: el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, y ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Primeramente, Jesús cuenta la actitud que tenía este fariseo. Y me llama mucho la atención esta versión porque dice que se puso a orar consigo mismo. Es decir, creyendo que le oraba a Dios, creyendo que le abría su corazón a Dios, en verdad solamente estaba hablando para sí mismo. ¿Esto es posible?, te preguntarás tú. La realidad es que sí, y a mí mismo me asombró cuando yo estaba estudiando esta escritura, y todo depende precisamente de la actitud, porque al tener una actitud arrogante, una actitud de autojustificación, en verdad él solamente estaba mirando para sus adentros, justificándose y alabándose él mismo por la gran vida que llevaba. Y en verdad así él no podía conectar con Dios. Por eso bien dice Lucas cuando escribió esto, que realmente él se puso a orar consigo mismo, aunque después mencione a Dios, porque lo primero que dice: oh Dios, te doy gracias. Pero fíjate de qué daba gracias a Dios. Dice: porque no soy como los demás, porque no soy como los demás. Y lo que resaltaba acá es que no era ladrón, no era malhechor, no tenía malas obras y no era adúltero. Realmente, si tú eres alguien familiarizado con el término fariseo, muchas veces le hemos dado una connotación de un hombre religioso, legalista, malo. Pero quiero que por un momento podamos quitar esos conceptos preconcebidos acerca del fariseo y podamos analizar a este hombre dentro de la sociedad. Imagínate un hombre que no era ladrón, un hombre que era honesto, que se ganaba la vida de manera honesta, no le robaba a alguien, no era un ratero, no era un ladrón. También dice que no era un malhechor, era un buen hombre dentro de la sociedad. No era adúltero, le era fiel a su esposa, la respetaba. En pocas palabras, era un buen hombre. En términos sociales, tú veías a este hombre y en verdad te daba ganas de ser su amigo por lo bien portado que era. Si tú eras papá en este contexto de la historia, querías tener que tu hijo tuviera a él como amigo. No era alguien mal portado.
Pero había un problema, su actitud. Y dice también ahí Jesús, y lo ilustró muy bien, que de reojo se puso a mirar al cobrador de impuestos. Continúa él en su oración y dice: ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Habían 3 cosas que los fariseos, que los religiosos exaltaban demasiado y debían ser muy cuidadosos. La primera era la oración. La oración era algo muy, muy importante. La ley decía 2 veces de oración al día, ellos le agregaron una tercera. Y las otras 2 son justamente las que aquí nombró. La oración que ya estaba haciendo, y aquí era ayuno 2 veces a la semana. En Deuteronomio 16, la ley ordenaba ayunar 1 vez al año. Pero ellos, estrictos cumplidores de la ley, le agregaron que debían orar 2 veces a la semana. Es decir, era muy practicante, un devoto practicante de su religión. Y además dice que te doy el diezmo de mis ingresos, de todo lo que gano, dice otra versión. De estos miembros de iglesia que muchos quisiéramos tener, que están ofrendando todo el tiempo, dando allí sus ofrendas. Era un buen miembro de iglesia, por así llamarlo. Y este hombre, delante de Dios, con toda su vida, con todas sus cartas credenciales, llega delante de Dios intentando impresionarlo. Porque aquí no estaba orando entendiendo que se trataba de Dios. Aquí su actitud era de mucha alegría, entendiendo que se trataba de Él. Aquí Él no está diciendo, reconozco quién es Dios. Aquí Él está diciendo, reconozco quién soy yo. Y toda la alabanza y toda la gloria son para mí. En contraste a esta actitud, Jesús continúa con su parábola, con su historia, y dice en el verso 13, en cambio, haciendo un contraste con lo que acaba de contar, dice, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que se golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Este hombre, como ya te decía en un inicio, aún en la sociedad, él no era admitido. Era un traidor a la patria, era un traidor a la nación de Israel, porque estaba a favor de cobrar dinero para el imperio, para los romanos. Y además de eso, abusaban de su autoridad, porque Roma les daba una cuota y les daba la libertad. Tú págame la cuota, pero si le puedes sacar lo que quieras a tus paisanos, eso es tu ganancia. Y en verdad ellos eran despreciables en la sociedad. Con el dinero que ganaban de abusar de ese puesto, ellos tenían una vida de libertinaje. ¿Cuál fidelidad a sus esposas? Eran adúlteros, rateros, malhechores. Realmente este hombre no era admitido ni delante de la sociedad, mucho menos delante de la religión, de las prácticas religiosas de aquel tiempo. Pero él también fue a orar, dice Jesús. Y lo que resalta Jesús acá es su actitud. Y dice que él ni siquiera llegó ahí cerca del altar. Él ni siquiera, otras versiones dicen que se quedó de pie orando. Luego ni siquiera se atrevió a mirar al cielo. Esa era una actitud con la que se oraba en aquel tiempo, mirando hacia el cielo con los ojos abiertos. Y la siguiente actitud era que él se golpeó el pecho en señal de dolor.
Algunos escritores estudiando esta parte dicen que realmente esa actitud de golpearse el pecho era reconocer delante de Dios que tenía un mal corazón, como hallándose culpable y golpeándose el pecho, golpeándose el corazón, diciendo ante Dios: soy tan indigno por mi mal corazón. Es decir, él no miraba sus obras, no miraba lo exterior, sino miraba su corazón, miraba lo de adentro. Y esa actitud precisamente fue la que vio Dios. Y esa fue la que Jesús quiso ponderar en el resumen que dio acerca de esta historia. Y ahorita la vamos a ver. Pues en su oración él decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. ¿Cuál es la actitud de pecador que necesitamos tener? En otras palabras, cuando vayamos a orar, eso fue lo que Jesús enseñó. Perdón, él en otras palabras diría: esta es la actitud que ustedes necesitan tener cuando vayan a orar. Siempre necesitan tener la actitud de un pecador. Y la actitud de un pecador es mirar hacia su corazón y pedir compasión, reconociendo quién eres. Compasión, repito, mirar hacia tu corazón y pedir compasión, reconociendo quién eres. Fue lo que este hombre hizo. La palabra compasión, que se traduce en nuestro español, realmente se queda muy corta en expresar lo que verdaderamente Jesús quiso enseñar. Porque la Biblia no se escribió en español, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y la palabra que se traduce como compasión es hilaskomai. Quiero explicarte esta porque en verdad lo que este hombre expresó en la historia que Jesús contó fue: no hay nada que yo pueda hacer que me pueda justificar delante de ti, Dios. Necesito que tú intervengas por mí para rescatarme. Eso fue lo que le dijo. Necesito, es lo que Jesús le estaba expresando a los fariseos. Ninguna obra que ustedes puedan hacer los va a justificar delante de Dios. Necesariamente necesitan que Dios los rescate, que Dios haga algo por ustedes. Necesitan de un sacrificio que sustituya lo que la vida de ustedes no puede hacer. Y ese sacrificio lo voy a hacer yo. Implícitamente eso fue lo que Jesús les enseñó. Hilaskomai es: haz algo porque yo por mis obras estoy perdido. Haz algo porque yo por mi vida, por lo que yo pueda hacer aún haciendo y esforzándome tanto, nunca mi vida va a ser aprobada delante de mí. Y por esa actitud, como ahorita lo vamos a ver, la oración de este hombre tan pecador, tan despreciable en la sociedad y tan despreciable dentro del contexto religioso, fue aceptado. En cambio, la actitud de fariseo es hacer una lista de todas las cosas buenas que has hecho. Si hay cosas malas que has hecho, no te acuerdes de ellas, solamente acuérdate de las cosas buenas que has hecho. Luego vas con Dios y se las presentas. Vas delante de Dios y se las presentas. Esa es la actitud de fariseo. En otras palabras es: yo puedo ser autojustificado por mis obras. Yo puedo vivir bien, yo puedo tener una vida excelente, y esa vida excelente te la puedo presentar a ti, Dios. No necesito de ti para poder tener esta vida. En este caso, si así fuera, Dios estaría más interesado en nuestras obras y no
no es así. Si algo enseñó Jesús, y la diferencia de la vida de Jesús es que Él está más interesado en tu corazón que en tus obras. Y en este caso, tratándose de la oración, Él está más interesado en tu corazón que en tus palabras. Y realmente fue una enseñanza que chocó tan grande dentro del corazón de esta sociedad religiosa. Quiero hacerte una pregunta, y particularmente para los que son papás. Haz así un poquito de cuenta que no has escuchado esta historia y no te he leído el final. Y tenía justamente ese propósito, porque quiero preguntarte, imagínate que tú tienes 2 hijos, ¿ok? Un hijo que hace todo lo que tú le dices, un hijo que es disciplinado, un hijo que tiende su cama, un hijo que no te rezonga. Tienes un hijo que se come la comida, todo, que por esa actitud de que hace y obedece y todo, desprecia a su otro hermano. El otro hijo que tienes es un hijo desobediente, es un hijo que no tiende su cama, es un hijo que no se come toda su comida, es un hijo maleducado. Y los 2 van al mismo tiempo a hablar contigo. Los 2 buscan hablar contigo. La pregunta es, ¿a quién escucharías? ¿Al hijo malo o al hijo bueno? ¿A quién escucharías? La respuesta que Jesús te daría es, depende de la actitud. Y fue la conclusión a la que él llegó en Lucas 18:14. Dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Si tú eres papá y el hijo que obedece, que cumple, que es disciplinado, va delante de ti y se exalta y te dice, realmente yo soy disciplinado no porque tú seas un buen papá, yo soy disciplinado por mí mismo. Yo soy disciplinado porque yo me he esforzado. Y va el otro hijo, el que no es disciplinado, el que no es obediente y te dice, Padre, perdóname. Padre, no me siento tan indigno de venir a hablarte. La verdad yo sé que ninguno de mis hechos me respalda, pero te necesito. Necesito que no me abandones. Necesito que no dejes de decirme las cosas. Necesito que me sigas amando. ¿A cuál de los 2 escucharías con estas actitudes? La del hijo obediente y la del hijo desobediente. ¿En verdad escucharías la actitud del hijo que no tiene nada que lo pueda respaldar? Y eso fue lo que Jesús quiso enseñar en su parábola. Eso es, el centro de su enseñanza es, los que se exaltan a sí mismos serán humillados. En cambio, los que se humillan serán exaltados. Por eso fue el pecador, fue este ser despreciable, ratero, mujeriego, infiel, que con esta actitud de tanta necesidad vino a pedirle a Dios, ten compasión, haz algo porque por mí mismo estoy perdido. Si tú no haces por mí, yo me muero, yo no tengo esperanza. Y al ver esa actitud, Dios, fue que, como dice en la conclusión de la parábola, fue justificado y fue exaltado. Aprendamos de esta actitud, hermano. Por eso, yo te decía el miércoles pasado
que lo especial de la oración, o la oración es especial, no porque Dios nos responda a nuestros sueños, no es porque Dios responda a nuestra necesidad. Lo especial de la oración, lo especial de orar es porque estamos en la presencia del Padre, del Dios Todopoderoso, porque estamos en la presencia de nuestro Creador. Y lo que hoy quisiera que pudiera quedarnos en nuestros corazones es lo segundo especial que tiene nuestra oración, es que Dios nos justifica. No tanto que Dios cambie nuestras circunstancias, sino que Dios pueda cambiar nuestro corazón. En ese sentido se cumplen las palabras que Jesús enseñó en su modelo, cuando dijo que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo. Rendir nuestra voluntad a Dios es esa actitud que nos lleva a cambiar nuestro corazón, a cambiar por dentro. Realmente de eso se trata el poder orar. También, por último y como resumen, quiero dejarte unas cosas de cómo no oró este hombre pecador, porque también podemos confundirnos. ¿Por qué fue justificado el cobrador de impuestos? ¿Por qué fue justificado? Y él fue justificado porque no dijo: Dios, ten compasión de mí, no soy un fariseo. Él no se comparó con alguien más. También fue justificado porque él no dijo: Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador arrepentido. No fingió el que era un pecador. También fue justificado porque no dijo: Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador que ora. No lo dijo así, ¿verdad? También fue justificado porque no dijo: Dios, ten misericordia de mí, que solo soy humano y tú me comprendes que soy tan débil en mi humanidad que por eso hago todas estas cosas malas. No fue así. También fue justificado porque no dijo: Dios, ten misericordia de mí, te prometo que intentaré hacerlo mejor. Él no prometió nada a Dios, más bien solo se sentía indigno. Por eso dijo: ten compasión de mí, que soy un pecador y tú lo sabes. Jesús concluyó esta enseñanza diciendo, y con esto quiero que podamos quedarnos: los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Para ti y para mí, hermano, que oramos en todo momento, que no dejamos de orar, que oramos y que buscamos a Dios, tengamos cuidado de la actitud con la que lo hacemos. Que no sea una actitud de exaltarnos a nosotros mismos, porque seremos humillados. Que sea más bien una actitud de humildad, para que sea Dios quien nos exalte. Fue tanto así que la oración está basada en el mérito de Jesús y no en nuestros propios méritos. La oración no está basada en algún mérito que tú y yo tengamos. La oración está basada en los méritos que Jesús hizo, que abrió ese acceso directo al Padre. Por eso, para quien no lo sepa, cuando terminamos de orar, nosotros decimos: en el nombre de Jesús oramos, o a través de Jesús oramos, o recibe esta oración en el nombre de Jesús. Porque realmente el mérito por el cual seamos escuchados, o somos escuchados, no es por nosotros, no es por nuestra excelente vida, es por el mérito de Jesús, por ese sacrificio que nos justifica delante de Dios. Esa es la palabra que tradujeron como compasión. Haz algo por mí, que por mí estoy perdido.
con esto que hemos aprendido, quiero dejarte algo para practicar esta semana y en todo tiempo. Que cuando vayamos a orar podamos buscar una actitud humilde delante de Dios. Sí, reconociendo nuestros pecados, pero más bien reconociendo que sin Dios estamos perdidos. Así diciéndole: Padre, te necesito. Haz algo por mí. Sin ti yo estoy perdido. Y también te animaría, como ya te decía la semana anterior, que buscaras a alguien que pudiera orar contigo. Busca a alguien, busca un compañero, una compañera por teléfono, que puedas hacerlo así en una llamada, en una videollamada, orando. Pónganse de acuerdo en el horario, que podamos tener así un compañero de oración. Hazlo, verás que es muy, muy especial. Y poniendo en práctica lo que hoy aprendimos, vamos a terminar con una oración. Acompáñenme. Padre amado, te doy gracias, Dios, porque a través del sacrificio de Jesús, hoy tenemos acceso directo al Padre. Y como aprendimos hoy, ninguna obra, ningún hecho de nuestra vida puede justificarnos delante de ti. Realmente no es así, Dios. Realmente lo que nos justifica es ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Son los méritos de Jesús. Es tu compasión que ya nos has mostrado, por el cual tenemos acceso directo a ti, Señor. Y te agradecemos por ello. Quiero orarte, quiero pedirte tanto que cada uno de nosotros pueda aprender esta actitud que necesitamos tener al orar. Que no tengamos esa actitud arrogante, esa actitud que se respalde en sus hechos, que nada más va delante de ti a presentártelas, queriendo obtener un premio, queriendo obtener como un aplauso tuyo, un reconocimiento. Y en verdad no lo vamos a tener jamás. Que aprendamos, Dios. También te pido que si alguien ha abandonado su vida de oración, que alguien se haya alejado de ti, te pido que pueda buscar a alguien más para ayudarlo a recuperar su vida de oración, a recuperar esa necesidad de buscarte, de decirte: Padre, ayúdame, ayúdame, me estoy alejando de ti. Ayúdame en verdad, como lo hizo este pecador. Y yo sé que eso va a ser de tu agrado. Y gracias, Jesús. Gracias por la compasión que nos tienes. Gracias por ver nuestra gran debilidad y rescatarnos. Por eso dejamos nuestra oración en tus manos. A través de tu nombre, Jesús, oramos y pedimos todo. Amén. Gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima. Adiós. Muchas gracias, Romeo. La verdad es que esta clase me ayuda a comprender mucho la actitud que debo de tener en la oración. Sin duda, ser humildes delante de Dios en la oración, ser transparentes, ser sinceros, nos ayuda mucho a conectar mejor con Él, a tener una mejor relación con Dios, a estar más cerca con Él. Y sin duda nos ayuda mucho esta clase, este tiempo. Agradezco mucho poder escucharla, agradezco mucho el poder estar aquí, a los hermanos que también están. Y nos queda pues solamente ponerlo en práctica. Sin duda cotidianamente oramos, entonces utilizar estas pautas, estos puntos que nos has dado. Y agradecerte mucho por el tiempo, agradecerte mucho por el esfuerzo, por siempre preparar un buen tema para nosotros, que nos acrecenta y nos hace sentir mejores como personas, como cristianos. Muchas gracias, Romeo. También te traigo unos anuncios, amigo y hermano. El jueves que viene a las 8 de la noche estará el taller Renovando Nuestro Corazón. Es un taller increíble que nos está impartiendo una hermana y sin duda nos va a ayudar mucho a comprender cómo podemos hacer que a pesar de las dificultades nuestro corazón siga renovándose. El viernes en las 8:30 de la noche tenemos el taller de matrimonios. Es algo increíble.
El taller de matrimonio nos ayuda a todos nosotros a crecer justamente como pareja, ¿verdad? Hay puntos importantes que se tratan que nos ayudan a hacer mejor nuestra relación. El sábado a las 6 a.m., perdón, tenemos el tiempo de oración por iglesia. Una buena oportunidad para poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Y también, pues, es desafiante en la mañana, ¿verdad? Animémonos a levantarnos, a dejar nuestra camita y a poder orar a Dios. El domingo a las 10:30 de la mañana continuamos con las clases de nuestro servicio dominical. Y pues nada, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como ICOC a través de Facebook y a través de Instagram. Pues muchas gracias, hermano y amigo, por estar aquí. Agradezco que hayas estado y que tengas buena noche. Hasta luego.